Comunicarnos es lo más importante. Validar nuestras preocupaciones, miedos, tristezas y alegrías. Es normal que se pierda la chispa en una relación cuando se pierde lo primordial. Solemos dar por hecho que esa persona siempre estará. Dejamos de escuchar. Pero quiero que recuerden el día, esa primera vez que se vieron. ¿Pueden recordar qué fue lo que les atrajo del otro? Esa es la decisión realmente importante, porque vida solo hay una, pero pasa muy deprisa, demasiado rápido. Pero cuando la vivimos al máximo, nos damos el permiso de aprender a soltar, aprender a liberarnos, y es entonces cuando la vida se vuelve fantástica. Y desde luego a todos nos pasan cosas inesperadas, así es la vida, aunque tal vez tener miedo no sea una salida. La vida se trata de compartir esos pequeños momentos, los miedos, las preocupaciones y sobre todo las alegrías. Cuando uno no tiene con quién compartir esos momentos, puede que termine sintiéndose invisible, pero mientras se tengan el uno al otro, todo saldrá bien. Eso es lo que Gustavo le dijo a una pareja de esposos, pero él también necesita ese consejo. Cuando Gustavo llega a su casa, encuentra a su esposa y a su hija discutiendo. Él la saluda pero no recibe respuesta alguna. Sin embargo, la discusión continúa. Estela reclama a su hija por falsificar su firma para participar en una competencia de pole dance, mientras que Ana le cuestiona el por qué ella siempre tiene que darle órdenes, por qué las cosas tienen que ser como ella quiere. Pero Gustavo, cansado de lo mismo cada día, le pide a su esposa el divorcio, lo que la toma por sorpresa. Aún así, ella se niega a darle el divorcio así de fácil. Primero irían de viaje acompañando a su hija en la competencia y al volver hablarían lo del divorcio. Pero Gustavo se niega a acompañarla, pidiéndole que no le haga eso, pues para él solo era una tortura más. Sin embargo, ella le deja en claro, cuando su familia sea como antes se podrá ir, pero hasta entonces no puede ir a ningún lado, esté de acuerdo o no. Te voy a dejar algo en claro, el desgaste en las relaciones no solo es por falta de comunicación, sino por la incapacidad de aceptar los cambios que eventualmente vienen conforme pasan los años. Pero tienes que aceptar que tu esposo o novia van a cambiar conforme convivas con ellos. Tus hijos crecerán y eventualmente también irán cambiando. Así es, quizás se vuelvan más renegones o más cariñosos, pero ya no serán los mismos que fueron antes. La discusión entre Estela y su hija lo pone en manifiesto. Por un lado, Estela representa la autoridad y las normas establecidas, mientras que su hija busca afirmarse y tomar sus propias decisiones, lo que lleva a Estela a ser incapaz de aceptar las decisiones de los demás, incluso si esto genera más conflicto, pero todo tiene un porqué. Mientras que Gustavo evidencia una desconexión emocional y su postura como alguien que ya no encuentra el valor para involucrarse en las discusiones familiares, donde el divorcio parece ser una salida, y su actitud pasiva muestra que ya no busca resolver el conflicto, sino simplemente alejarse de él. Más tarde, con su amante, él le cuenta todo lo que su esposa quería para que le dé el divorcio. Ella le pide que se vaya de viaje, que quizá ella solo quiere proteger a sus hijos, y él ni siquiera está presente para ellos, y puede que lo necesiten, aunque él cree que eso es absurdo. Finalmente decide acompañar a sus hijos, pero lo que no sabe es que ese viaje cambiaría su vida por completo. Al llegar se encuentran con la madre de Gustavo. Ella los lleva a su casa, pero ahí él discute con su madre, dado que su hijo no puede comer pan, pues incluso su relación con su madre no era la adecuada, lo que llena de tristeza a Estela. A la mañana siguiente ellos se marchan a un hotel, pero en camino se detienen a llenar combustible, mientras que Gustavo aprovecha para comunicarse con su amante, pero Estela termina por descubrirlo. Sin embargo, su reacción es completamente inusual, no se molesta ni le reclama nada a Gustavo, lo que le deja aún más confundido. No obstante, se dan cuenta que su hijo pequeño no estaba en la gasolinera, lo que enfurece a Gustavo, pero Estela hace caso omiso a su esposo y está por irse. Sin embargo, él le cuestiona el por qué no está molesta, si es obvio que lo estaría, sugiriéndole que se enoje, que exprese lo que siente como una persona normal. Entonces ella le pregunta, si tanto quiere saber si está molesta, entonces se lo dirá, empezando por decirle que está cansada de él, harta de hacer todo ella, en vista de que él no hace absolutamente nada, preguntándole de cómo haría cuando él esté solo. Sin embargo, para él esa pregunta no le da idea de nada, simplemente sigue desesperado por su divorcio, por lo que Estela le sugiere que puede divorciarse de ella, pero lo que no puede hacer es divorciarse de sus hijos, que por ellos es que estaban ahí. Pero Gustavo solo termina por criticarle, diciéndole que era cruel, aunque en eso él recibe una llamada, y Estela furiosa le quita el teléfono y empieza a darle pisotones, lo que termina en una gran herida para ambos. El conflicto no debe evitarse,
pero tampoco debe dejarse sin resolver, ya que este termina por afectar a toda la familia. En vista de eso, los que más sufren son los hijos. Y la pregunta es, ¿por qué seguimos con personas que nos hacen daño? Es porque hay algo en nuestro inconsciente que nos mantiene atrapados. Pueden ser los bonitos recuerdos, traumas o las pérdidas. Aunque el inconsciente no es tóxico, la persona solo refleja lo vivido tiempo atrás, lo que no le permite tener que soltar lo que le hace daño. Gustavo y Estela pueden estar repitiendo modelos familiares o buscando satisfacer necesidades no resueltas del pasado, en lugar de separarse como sería lógicamente adecuado. Aunque Gustavo accede al viaje, lo hace sin convicción, demostrando que su prioridad no son sus hijos, sino su propio bienestar. Mientras que Gustavo desea que su esposa se enfade como cualquier persona, cuando lo hace la trata de loca. Entonces, ¿cuál es la dinámica aquí? Es como si ambos estuviesen atrapados dentro de un domo y les impide poder comunicarse claramente. Khalil Gibran advirtió: si tu corazón es un volcán, ¿cómo pretendes que te broten las flores? Esta frase simboliza la toxicidad que surge cuando el resentimiento y la ira dominan las relaciones, impidiendo el crecimiento mutuo. Sin embargo, cuando llegan al hotel, su hija descubre que Gustavo olvidó la maleta de Polly en el aeropuerto, lo que provoca que ella, furiosa, insulte a su como si se tratara de su hijo o su igual. Aún así, él le pide disculpas por olvidarlo y le sugiere que salgan de compras para conseguir algunas cosas, tratando de ganarse su confianza como le sugirió su esposa, siendo el padre que sus hijos necesitan. La reacción de Diana frente a su padre podría indicar una acumulación de frustraciones no expresadas que lo lleva a insultarle fuertemente. Desde el psicoanálisis, este incidente refleja cómo los conflictos no resueltos de la familia emergen en momentos críticos, pero yo creo que eso no es suficiente motivo para gritarle a tu padre. Uno como hijo debe mantener su rol de hijo y no sobrepasarse. Al volver, Gustavo habla con Estela. Ella le sugiere que ellos deben estar en las buenas y en las malas para sus hijos. Sin embargo, él le cuestiona que no se lo deja fácil si ella se adueña de todo ese rol y no deja espacio para él, dándose cuenta que tristemente no conocía a sus hijos porque ella no se lo permitió tomar esa responsabilidad, lo que deja pensando a Estela si lo que está haciendo está bien o mal, dejándole desde ese momento a cuidar a sus hijos. Al siguiente día acompañan a su hija en su entrenamiento, pero antes de volver a casa les piden ayuda en los arreglos para la competencia. Ahí Gustavo se encuentra con un hombre, quien le señala cómo es que convive ahí, contándole de ejemplo su vida con su esposa, ya que para ser feliz hay que hacerlo más simple, lo que deja pensando a Gustavo. Al acercarse a su esposa y hablar un momento con ella, él le pregunta si le pasaba algo, pues se veía agotada, ofreciéndole algo de comer. Cuando va al baño, ella saca de su bolsa unas pastillas de morfina y se los toma, con el fin de no desmayarse, pues su enfermedad estaba muy avanzada y Gustavo ni sus hijos lo sabían, viéndose tan rara en todo momento, respondiendo solo con un movimiento de cabeza. En la fiesta el niño siente hambre, lo cual rápidamente Estela intenta volver a casa por su comida, pero Gustavo le pide calma, pues no hay necesidad de controlarlo todo, señalando que intente dejarlo a él hacer las cosas, pero él termina por descuidarse un momento de su hijo y él come pizza, lo que lo provoca un dolor de estómago, y él rápidamente se dirige al hospital tratando de cuidar a su hijo como nunca antes lo hizo. No hay libertad sin responsabilidad compartida. Ser adulto significa aceptar que el amor y el cuidado no son obligaciones, sino elecciones conscientes. Gustavo recién comienza a darse cuenta de la importancia de su presencia emocional en la crianza, mientras Estela empieza a cuestionar si su control es beneficioso o dañino, lo que la lleva a tratar de soltar un poco lo que le aterra. Según Winnicott, para que un niño prospere, necesita un ambiente suficientemente bueno, lo que incluye una contribución balanceada de ambos padres, y lo que Estela hace en no contarle su enfermedad puede interpretarse como una defensa inconsciente para mantener su rol protector, incluso a costa de su propio bienestar. Sin embargo, Diana descubre que su madre estaba bebiendo, la saca rápidamente afuera y le cuestiona por qué la está avergonzando, pidiendo que la deje cuidarse sola, que al controlarlo todo sentía que la estaba asfixiando, por lo que ella se disculpa por eso, asegurando que no importa lo que pase, ella siempre apoyará lo que ella haga, solo que le aterra perderla, pidiéndole que deje de ser tan hiriente con ella, ya que no lo soportaba, mientras ambas se abrazan. Cuando están en casa, Gustavo llega sin sus pantalones, pues se lo había dado a su hijo, dado que él no tenía que ponerse. Más tarde Gustavo habla con su amante, asegurándole que desea estar más con su familia,
porque no quiere abandonarlos, dando por concluido su relación. Llegado el momento del concurso, Ana sale deslumbrante con su acto. Aunque no logra ganar la competencia, pone orgullosa a su madre. Sin embargo, cuando están solos, Gustavo reflexiona sobre lo que les pasó, comprendiendo que Estela ya no lo amaba, pero a la vez no lo dejaba ir, hablando abiertamente entre ellos, arreglando todas sus diferencias que tenían, como la primera vez que se conocieron, pues la única forma de arreglar sus problemas era eso. El miedo de Estela al tener que soltar a su hija es una ansiedad inconsciente de perderla, aunque su miedo no solo está basado en eso, sino en el miedo de dejar solos a sus hijos cuando ella parta al más allá. Por eso no soltaba a su esposo, pues ningún cambio externo como el divorcio resolvería el problema si no se trabajaba primero en los conflictos internos que cada uno proyectaba en el otro. Pero ten en cuenta, tú puede que estés atado a algo que no dejas ir, que te mantiene en lo mismo. Busca la razón desde el principio y empieza a trabajarlo, entendiendo que soltar no es sinónimo de rendirse, sino de aceptar que el crecimiento ocurre cuando dejamos espacio para la libertad. Es un acto de amor, reconocer que el control absoluto no fomenta el desarrollo, sino que puede ahogarlo, y eso es lo que aprendió Estela en última instancia. No fue fácil, siempre habrá resistencia. Soltar no significa abandono o desinterés, sino confianza en el otro y en su capacidad de manejar sus propias experiencias, y eso era lo que le pedía Diana a su madre, que la deje ser ella y aprenda a protegerse por sí sola. No podemos controlar todo lo que nos rodea y que en ocasiones debemos permitir que los demás tomen sus propias decisiones, incluso si nos genera miedo e incertidumbre. Soltar es abrir las manos y el corazón, confiar en que el otro encontrará su camino y descubrir que el nuestro también necesita avanzar. Gustavo, al priorizar a su familia en vez de su amante, empieza a reconocer la importancia de su rol como padre y esposo. Según Lacan, el acto de hablar y reconocer las verdades objetivas permite la reconciliación con el deseo inconsciente. Gustavo y Estela logran a través del diálogo una reparación parcial de su vínculo. Como diría Carl Jung, hasta que hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Comprender lo que nos ata a dinámicas dañinas es un primer paso hacia la verdadera liberación. Si ellos no hubiesen sido lo suficientemente sinceros y aceptar sus errores, ¿crees que se habrían reconciliado? Yo creo que no, porque si no miramos lo que nos ata, seguiremos haciendo lo inconsciente. El amor no se trata de poseer ni de retener, sino de liberar y compartir desde la honestidad. Después, cuando vuelven a casa, los problemas desaparecían lentamente, pero Estela le revela a Gustavo que tenía cáncer y ahora él tenía que aprender a soltar. Aunque él se niega a aceptarlo, ella trata de darle ánimo, diciéndole que todo estará bien. Pasado un tiempo, Gustavo le dice a Estela que lo ama. Ella le responde: por cada te amo, yo te amo el doble. Mientras la enfermedad empeora y Estela está a punto de partir, revela a los compañeros del hospital que como mamá su deber es decirle a todos que todo estará bien, aunque sepas que no va a estarlo, asumiendo que fue cobarde por creer que le abandonarán, pero que era mucho peor tener que abandonar quienes amas, que tenía miedo en pensar en cómo resolverían las cosas en la casa si ella no estaba. Mientras le dice a Gustavo que no puede expresar la tristeza que siente al tener que dejarlo, pero que ya no tenía miedo. Finalmente Estela deja su último adiós, por lo que tiempo después Gustavo acompaña a su hija a la competencia de pole dance, mientras la abuela les lleva de ahí. Y ahora, el que tiene que aprender a soltar es Gustavo. Estela ya cumplió su rol y Gustavo soltó sus antiguos patrones que lo estaban alejando de su familia y empezó a tomar más su responsabilidad y amor por sus hijos. Aunque su familia está incompleta físicamente, está más unida emocionalmente, y eso es por lo que tanto luchó Estela. La vida está hecha de ciclos, algunos de los cuales nos llevan a enfrentar lo más difícil: soltar. Soltar no significa olvidar ni abandonar, sino aceptar que las cosas no siempre están bajo nuestro control y que el amor verdadero persiste incluso en la ausencia. La pérdida, aunque dolorosa, puede convertirse en un terreno fértil para el crecimiento y el cambio. El miedo a dejar ir o ser dejado es una constante humana. Sin embargo, como demuestran Estela y Gustavo, la superación de este miedo es lo que finalmente libera a las personas para amar de manera auténtica y construir conexiones duraderas. El amor verdadero no teme a Dios, porque permanece en cada recuerdo, en cada acto de bondad y en el legado que dejamos a quienes amamos. Aprender a soltar no es perder, sino abrir espacio para que todos, incluido uno mismo, puedan respirar y crecer. Solo en la medida en que un ser humano es capaz de decir adiós, es capaz de decir hola. Decir adiós no es un acto
acto de renuncia, sino de liberación. Solo cuando somos capaces de soltar lo que ya no tiene propósito en nuestra vida, podemos realmente abrazar lo que está por venir. El adiós nos permite el hola, el reencuentro con la vida, con las nuevas perspectivas y oportunidades. A veces, para recibir lo que la vida tiene para ofrecer, primero tenemos que dejar ir lo que ya no sirve.